todos, buenas noches. Hoy les vengo a contar otra historia de Loba Nocturna. Recuerden, es nuestro canal de YouTube donde contamos historias de terror, vivencias y cosas que le ha pasado a mi familia y cosas que le han pasado a las personas que conozco. Y en muchas ocasiones pues a mi persona. Hoy les vengo a contar una historia para Loba Nocturna. Recuerden que esto lo hago yo para los canales de Cuarentonas Tóxicas, vayan a verlo. Virus MLM, Loba Nocturna, que es ahorita el que voy a subir, para ayudar a los que viven en Choquilandia. Es un mini refugio de perritos viejitos enfermos y tenemos callejeritos. Por desgracia se nos rompieron unas láminas del refugio y necesitamos recuperarlas. En Facebook María del Carmen Mantecón puse uno donde estamos en Huevos Bazar, que es nuestro bazar de cosas usadas, de ropa, de muebles, de cosas así que tenemos para salir adelante y poder generar dinero para poder ayudar a los que viven en Choquilandia. Denos un like, suscríbanse, síganos, ayúdenme a seguir ayudando a los perritos que viven aquí en Choquilandia. Ese es el nombre de mi refugio. Y pues qué otra cosa les puedo decir. Ahí en mi página aparece mi número de WhatsApp y aparece mi correo. Si nos quieren enviar alguna historia de terror que quieran que su servidora se las cuente, que recuerden que esto es para seguir ayudando a los que viven en Choquilandia. Y en algún momento ayudaremos a más y a más y a más. Ahorita nos super urgen las láminas de asbesto para poder ponerlas en el lugar a donde están. También, pues, decirles que el WhatsApp nada más lo utilizo para ventas porque yo vendo de todo. Vendo ropa, vendo galletas, dulces. Ahorita estamos viendo a ver si ponemos postres. Estamos viendo lo de las galletas. Estamos viendo situaciones así porque yo lo hago sin fines de lucro. Prefiero trabajar y salir adelante para seguir ayudando a los que viven en Choquilandia. Yo no ando cazando casos en Facebook para sacar dinero y que ya después no vuelvan a saber de los animalitos. Yo no. Yo esto lo hago porque me nace, porque son chingas bien buenas, bien buenísimas, pero pues que lo hago por amor, lo hago porque los quiero, lo hago porque no tengo el corazón para, como en muchos lugares, para matarlos. Entonces, pues trato mejor de estarle chingui, trabaje y trabaje para poder sacarlos adelante. Y alguien me dijo, suba cosas a YouTube. Hay mucha gente que por tonterías les están pagando y ganan dinero, pues quien quita usted y por lo que cuenta pues salen buenas cosas. Los invito a que se suscriban, a que nos sigan. Facebook María del Carmen Mantecón, YouTube Virus MLM y Cuarentonas Tóxicas y nuestro canal de terror Loba Nocturna. Les acuerdo que mi familia es de Oaxaca y hoy les vengo a contar. La vez pasada les conté de la Matlacihuatl. Es un espíritu. Vayan a ver la historia en Loba Nocturna y van a entender de lo que les estoy hablando. Hoy les vengo a contar otra historia de terror que le sucedió a mi familia, o más bien que mi familia estuvo involucrada. Mi familia es originaria del estado de Oaxaca, donde existen los aluches, las brujas, los duendes, espíritus. La Matlacigua la conocen como la Matlacigua o el espíritu con cara de caballo. Dicen que la Matlacigua, ya se los conté en la otra historia, no había tenido mucha información. Hoy les vengo a contar acerca de otra situación que nos llegó a contar mi abuelo. Mi abuelo es una persona que cuando era joven le gustaba mucho viajar y tener muchas cosas, y de repente cuando se ponía medio jarra, se nos llegaba a contar cositas que llegaron a sucederle porque él trabajaba en un camión Torton. Y viajaba muchísimo. Y una vez nos estaba contando que pues hace mucho tiempo en la época de la revolución, mi familia pues era familia de dinero. Tenían una hacienda que se llamaba la Hacienda Mantecón.
Pero cuando llegó la revolución, pues resulta ser de que según los datos históricos, llegaron las personas que estaban en la revolución y que invadieron esa hacienda, pero ya saben que en ese tiempo de la revolución había muchos muertos, muchas personas que desgraciadamente trataron de liberar a México del yugo de los españoles y después de los franceses, y trataron de hacer muchas situaciones para poder salir adelante y que ya México fuera un país independiente y que no estuviera bajo la monarquía española. Entonces, desgraciadamente en esa hacienda hubo mucha gente o muchos campesinos que pues murieron, tanto acribillados, hubo muchas violaciones, muchas situaciones en ese tiempo por lo de la Revolución Mexicana. Mi familia le pertenecía a esa hacienda le pertenecía y era muy conocida como la familia Mantecón. Bueno, como la hacienda Mantecón. Esa hacienda existió, tuvo mucho tiempo que fue muy próspera, porque les repito que el apellido Mantecón viene siendo un apellido muy reconocido en Oaxaca, el Mantecón y el Menjuero. Yo muy orgullosamente tengo el apellido de mi abuelo, manejo el apellido de mi abuelo porque pues se me hace muy, pues aunque mucha gente lo critica no por lo Mantecón, pero tiene hasta su escudo de armas, el Mantecón y el Menjuero. Tenían esa hacienda, según mi bisabuelo o mi tatarabuelo fue el dueño de esa hacienda. Esa hacienda era muy próspera, generaba mucho trabajo para los campesinos. Mi familia, pues no les puedo referir o decirles cosas acerca de mi tatarabuelo porque por la verdad no lo conocí, pero mi familia siempre hemos tratado de ayudar a las personas, aunque desgraciadamente después nos dan una patada. Yo por eso ya prefiero mejor ayudar a perritos y gatitos y ya no ayudar a los humanos. Que se me ha presentado algunas situaciones en las que he tenido que ayudar a humanos y pues los ayudo, pero pues al final de cuentas los seres humanos somos tan mal agradecidos que no nos interesa no estar ahí al 1000% con la persona que nos apoyó, pero pues de perder ahí les va a dar una vueltecita a ver si esa persona todavía sigue viva. Mucha gente no lo hace. Entonces, como les repito, esa hacienda en la época de la colonia, en la época de la conquista, de la Revolución Mexicana, fue invadida por las personas que querían que los ricos dejaran de tener dinero y que se les repartiera todo al pueblo, que desgraciadamente se hizo la revolución para ser independientes y para que todas las tierras de todo México se repartieran entre los campesinos y tuvieran buena vida, buena situación, y allá se manejaba lo del trueque o lo de las listas. ¿Cómo se manejaba lo de las listas? Las listas, vamos a suponer, el patrón les ofrecía café, azúcar, ropa, cosas esas, iba manejando una lista de cuentas donde cuando te dejaban de trabajar, bueno, cuando ya era el día de raya, les pagaban y les descontaban esa situación. Les vuelvo a repetir, no sé si mi tatarabuelo lo llegó a hacer, pero pues era lo que se manejaba y era lo que quería la gente, que se dejara de quitar esa situación en las haciendas y que los hacendados repartieran todas sus tierras a los campesinos, a la gente del pueblo, y hacer situaciones así. Pues pasa el tiempo y resulta ser de que cuando estaba la revolución en su mero apogeo, en su mero desmadre, como les repito, hubo muchos muertos, tanto mujeres como hombres, niños, porque había las dichosas Adelitas que iban ahí tras del marido, iban ahí caminando tras del marido
y pues luego a veces pues llevaban hasta sus chiquillos para para andar atrás del marido. Y si luego de repente le mataban al marido, pues ya se agarraban a otro, o el otro se las agarraba y ya iban teniendo chiquillos en el camino. Y cuando se soltaban las balaceras, los tiroteos, tanto de los militares como lo de las personas que iban, o campesinos que según estaban luchando por la libertad de México, pues desgraciadamente había mucha muerte. Y como iban huyendo, iban haciendo cosas así, pues resulta ser de que pues no los enterraban, no les daban la santa, pues la misa, o no les daban un lugar, o no les hacían una fosa o una tumba donde pudieran descansar en paz. Entonces en esas tierras, o en toda la República Mexicana, donde estuvieron los guerrilleros y donde estuvieron todos los militares que en esa época lucharon, pues hubo mucha muerte. En la hacienda Mantecón llegó el momento en que los campesinos querían que mi pariente les entregara la hacienda, que les entregara la hacienda, y hubo muerte, hubo muchas cosas, hubo muchas situaciones. Mi bisabuelo o tatarabuelo tuvo que huir de la hacienda porque con toda su familia, porque llegó a haber muchísimos muertos, y como les repito, como no les daban santa sepultura, pues llegó el momento en que se empezaban a echar a perder y estaban ahí, y situaciones así. Pasan los años, mi familia o la familia de la hacienda Mantecón regresa a la hacienda para ver qué era lo que había pasado. Entonces, resulta ser de que trataron de salvar algo de lo que los campesinos habían deshecho y habían destruido y habían hecho situaciones así, pero pues también hubo mucha muerte. Mi pariente trató de salvar su hacienda porque pues era una hacienda grandísima, era una hacienda muy próspera, y pues era la herencia de sus hijos, y ya de sus hijos sería de sus bisnietos, y de situaciones así. Existen muchos lugares donde, ahí en Oaxaca, donde existe los Mantecón. Les repito, es un apellido raro, tanto el Mantecón como el Menjueiro, es un apellido raro, pero en Oaxaca sí es muy conocido ese apellido. Y ahorita hay un pueblo que se llama Salina Cruz, en Mantecón Salina Cruz o algo así se llama. Mi abuelo es de Salina Cruz. Ahí nacieron todos mis tíos, nació mi madre es del Istmo de Tehuantepec, y llegó el momento en que pues tuvieron que emigrar hacia México y empezaron a hacer su vida aquí en México. Pero mi pariente, según nos cuenta mi abuelo, pues como era hacendado y eran los hacendados de esos de la gente de la época de antes, pues resulta ser de que pues él trató de regresar a su hacienda para ver qué podía salvar, qué podía ver, qué podía hacer esto, y qué podía rescatar de toda la situación que pasó. Pero desgraciadamente la hacienda estaba en ruinas, estaba en una situación muy deplorable, estaba en una situación muy mala, y pues como les repito, había cadáveres, había gente que desgraciadamente murió en situaciones muy feas, por explosiones, por balazos, por todo eso, lo que nos contaba nuestro abuelo, que él también ya falleció, ya les conté. La historia de la Matlacíhuatl, ahí vayan a verlo y van a saber. Y nos contaba esa situación, y que su pariente, su papá, su abuelo estaba muy molesto porque pues le habían destruido toda la hacienda y no se podía rescatar absolutamente nada. Termina la revolución después de muchos años y trataron de volver a tratar de poner en pie la hacienda. Trataron de poner en pie la hacienda y pues generaron los recursos para poder tenerla adelante y poder levantarla.
poder sacarla adelante. Pero resulta ser de que trataron de arreglarla, pero empezó a pasar cosas muy raras. Empezó a haber situaciones donde se veían sombras, se oían gritos, se oían situaciones raras, se oían pues gente que de repente no eran gente, eran espíritus, eran cosas raras que se escuchaban, gritos en la noche, llantos, imágenes de sombras que pasaban ahí, había, a veces se oían en las madrugadas ecos así de gente hablando, muchísima gente hablando, como yo les dije. Mi abuelo era de las personas o mis parientes les gustaba o tenían la idea de siempre orar hacia las ánimas del purgatorio, a las ánimas benditas del purgatorio. Y ellos, mi abuelo tenía una oración muy bonita, pero yo en alguna ocasión lo escuché que estaba rezando y yo le dije que me la enseñara, pero por una otra cosa nunca me la enseñó. Entonces su abuela de él o su bisabuela de él, no sé cómo estaba la situación, no recuerdo, hace muchos años me lo contó. Él ya ahorita ya va a cumplir 24 años de fallecido, entonces no tengo reciente los datos. En las noches se ponían a hacer oración, porque la gente se dormía muy temprano, porque no había alambrado público, porque todo eso estaba oscuro, porque pues trataban de levantar la hacienda, pero desgraciadamente pues no pudieron. Y se oían ruidos, se oían balaceras, se oían como los ecos y se oían llantos de mujeres, se oían llantos de niños y pues ellos no sabían qué era lo que había pasado hasta que empezaron a hacer las oraciones, porque era la gente de antes. Creía que orando o que haciendo esas cosas podían salvar el alma de las personas. Empezaron a orar, pero los ruidos nunca terminaron, los ruidos nunca se dejaron de cesar y muchos de los trabajadores que regresaron a la hacienda porque decían que mi pariente era muy buen patrón y que los ayudaba cuando necesitaban, regresaron a trabajar y resulta ser de que ellos ya llegó el momento en que tenían miedo porque decían que se les aparecían cosas, que luego cuando iban a sembrar las milpas o lo que sembraban ahí, que era una situación bien cabrona porque se les aparecían ánimas o se les aparecían sombras que los llegaban a espantar o empezaban a oír llantos, empezaban a oír ruidos, empezaban a oír cosas que la verdad les ocasionaba mucho temor. Entonces ellos lo que trataban era ya nada más de hacer su trabajo y vámonos. Mis parientes empezaron a rezar, a hacer rosarios, a rezar ese rezo que les digo que es de las almas benditas del purgatorio para poder sanar en una forma a la hacienda. Se le llegó a pedir al padre de Oaxaca que llegara a ir, que era el padre de la iglesia principal, que es en Santo Domingo, que está en el centro de Oaxaca, que fuera a echar agua bendita, a hacer oración, a tratar de hacer las cosas para que la hacienda se tranquilizara de todas esas situaciones, pero estaba bien cabrón porque como les repito, desgraciadamente cuando fue lo de la conquista de México o cuando fue lo de la revolución, hubo mucha gente que murió, tanto españoles, tanto militares como personas campesinas, como niños, como gente, como caballos, como animales. O sea, mucha gente murió. Entonces el padre iba porque, les repito, mi familia pues en esa época tenía dinero. Ahorita ya estamos bien jodidos. Tenía dinero y pues trataba de salir adelante y ayudaba muchísimo a la iglesia. Entonces, como gratitud o como un acto de caridad y todo eso, pues el padre de Santo Domingo, que era la iglesia principal,
que está en el centro de Oaxaca, que es muy bonita, les invito a que la vayan a conocer. Yo ya llegué a ir allá, mi abuelo llegó en algún momento regresar a su tierra porque él decía que se quería morir allá, pero pues desgraciadamente extrañó a sus hijos y se regresó a la Ciudad de México y él falleció aquí en México de un problema de cáncer en el estómago. De cáncer en el estómago y y resulta ser de que mi abuelo nos contaba eso, que iba el padrecito, rezaba, pero llegaba el momento en que el padre también se espantaba porque pues llegaba a oír y llegaba a ver todo lo que estaba pasando en la hacienda, toda la situación que estaba pasando, de que la gente veía las cosas, el padre las veía, luego pues como ya era muy noche para que se regresara a la iglesia, pues lo dejaban ahí que descansara, que se quedara a dormir en alguna de las habitaciones de la hacienda y llegaba a escuchar los llantos, las balaceras, se llegaba a escuchar todo eso, porque todo eso cuando llega a suceder una situación y de ese grado, y también cuando llega a morir alguna persona en una carretera o en alguna de estas, pues siempre el espíritu se queda arraigado en el lugar donde murió. Muchas veces ni siquiera se han dado cuenta de que ya fallecieron, muchas veces ni siquiera se han dado cuenta de que ya no existen en este mundo y sus almas siguen vagando. Entonces imagínense la situación que había en la hacienda porque murió muchísima gente. Entonces el padre pues le daba miedo, pero pues como todo sacerdote, pues se levantaba a las mujeres, se ponían a orar, se ponían a rezar, a pedir por todas esas almas, que ya se fueran a descansar en paz y todo eso, y fue la situación bien cabrona, que les repito que el padre de la iglesia de Santo Domingo del centro de Oaxaca, pues resulta ser de que llegó el momento en que hasta el padre le dio tanto miedo que ya decidió mejor no ir. Lo único que mandaba era al sacristán y al monaguillo a que fueran a llevar agua bendita para que se pudiera seguir regando ahí. Desgraciadamente pasa el tiempo y pues la situación de la hacienda no se pudo recuperar. Hubo muchísimas pérdidas, tanto en lo que se sembraba en la hacienda, tanto en la construcción, bueno, en la estructura de la hacienda, porque las haciendas eran muy grandes y tenían los techos altísimos por el calor que hace. Oaxaca es un lugar muy caluroso. ¡Cuca! En Oaxaca es un lugar muy caluroso, entonces hacían como tejabanas y levantaban los techos grandísimos, grandísimos, altísimos, para pues que pudieran tener un poco de corriera más rápido el aire y no tuviera mucho calor, porque el estado de Oaxaca es muy caluroso. Los invito a que vayan a Oaxaca y que vayan al mercado de 20 de noviembre. Ahí venden un tasajo riquísimo y puedes comer con muy poquito, con 50 pesos puedes hacer una comida muy rica. Entonces, pasa el tiempo, resulta ser de que pues había mucha situación en la construcción, en la estructura que se habían deteriorado, los muertos que estaban pasando ahí, todas las ánimas que estaban vagando, todo eso que les digo que estaba tan cabrón la situación que el padre llegó por ya no seguir yendo y mejor mandar al monaguillo y mandar al chiquillo que les ayudaba a que fueran a seguir regando agua bendita. Pasa el tiempo y resulta ser de que el gobierno, en lugar de expropiar las tierras, que era para lo que habían luchado todos los campesinos, que había habido tanta muerte, que había habido tanto desmadre hacia los campesinos, que era lo que ellos alegaban, quitarle las haciendas a los hacendados, quitarles las tierras para que se dividieran todas las tierras entre todos los campesinos y todas las personas que se metieron a la revolución, pues resulta ser de que llega un nuevo gobierno. No sé quién estaba en el gobierno, no lo pude investigar. Llegan a tomar posesión del gobierno y el gobierno, en lugar de hacer la repartición de las tierras, en lugar de hacer todo eso,
¿Por qué? Porque llegaron a querer empezar a gobernar, empezar a meter impuestos, empezar a meter estos para salir adelante de todo el desmadre, de todo lo que había pasado durante la revolución. Y mi abuelo, pues desgraciadamente, como les repito, nos contó que su familia ya no pudo levantar la hacienda por toda la destrucción que hubo. Y porque pues la verdad, tanto muerto, tanto espíritu que se aparecía ahí, llegó el momento pues que los trabajadores también ya no querían trabajar. Porque decían que luego a veces se quedaban a cuidar las cosechas. Se quedaban a cuidar las cosechas para que la gente que estaba en decadencia por culpa de la revolución, pues no se robaran el maíz, no se robaran lo que sembraban ahí, no se robaran las situaciones esas y pues se quedaban, pero era tanta la mala vibra, tanto la situación de temor, de terror, de todo lo que se escuchaba, de lo que llegaban a ver los trabajadores, que llegó el momento en que se empezaron a ir, y es cuando el gobierno empieza a tratar de manejar la situación, de querer pues que empiecen a pagar impuestos, de que empiecen a pagar esto, de que empiecen a pagar lo otro, de que empiecen a pagar muchas situaciones, y por la decadencia y porque mi abuelo, nos cuenta mi abuelo que su pariente empezó a levantar, pero pues ya no tenía los mismos recursos porque hubo mucho robo y la hacienda quedó en muy malas condiciones. El gobierno se apropia de las tierras y de la hacienda. Se apropia de las tierras y en lugar de entregárselas a los campesinos, empieza a tratar de manejar, de subir, ponerla adelante, de hacerla que prospere, que todo eso, para empezar a recaudar impuestos y toda la situación. Y a mi familia, la familia Mantecón, les quitan el derecho o la propiedad de las tierras de la hacienda y les quitan la hacienda completamente. Pasa el tiempo, pasan muchos años, la hacienda pues ya no pudo hacer lo que era en sus buenos tiempos, en su buena época, y el gobierno lo que opta es por poner un hospital psiquiátrico donde había gente que estaba enferma, tanto de sus facultades mentales como problemas de la cabeza, que disculpen, pero personas que estaban mal de la cabeza, loquitos, que llegaron a quedar mal por la situación de la lucha para poder tener un pedazo de tierra. Entonces lo que opta el gobierno, le quita la hacienda a mi familia y se hace un hospital psiquiátrico, donde empezaron a meter personas que estaban enfermas de sus facultades, personas indigentes, personas que están mal. También luego les voy a contar acerca de la Castañeda, que es un lugar que también fue una situación así, y pues empiezan a meter a esas personas en la hacienda, la tratan de remodelar, la tratan de arreglar, empiezan a meter eso, pero muchos de los trabajadores que en esa época, que era la época de la planchada, ya les contaré la época de la planchada, en la época de la planchada, empiezan a trabajar ahí, y esas personas se dan cuenta de lo que está pasando. Empiezan a oír llantos, empiezan a oír cosas por la negatividad que hay en el ambiente por toda la gente que murió. Entonces se empiezan a poner la ex hacienda Mantecón hospital psiquiátrico. Y empezó a hacer un hospital psiquiátrico donde, les repito, ahí encerraban o metían a la gente que tenía problemas mentales y gente que luego muchas veces nada más estaba indigente en la calle, de que no tenía lugar a donde vivir, y pues por su condición los llegaban a encerrar ahí. Pero
También, como hemos escuchado, que en muchos lugares donde cuidan viejitos, donde cuidan personas de ya grandes, pues los atienden de mal modo, los golpean, les hacen cosas. Bueno, aquí en México hay un hospital que no les voy a mencionar el nombre porque no me quiero meter en problemas legales. En ese hospital, hace tiempo yo vi un reportaje donde a las personas enfermas las golpeaban, les pegaban y tenían pabellones donde las personas, había gente que estaba muy enferma y que llegaban a atacar a los enfermeros. No tenían los conocimientos en esas épocas, no tenían los conocimientos suficientes como para tener bien a los pacientes, manejar una persona con esquizofrenia, una persona con retraso mental, una persona con problemas psicomotores, o sea, no se tenía la suficiente información ni nada de eso. Pero los enfermeros se quejaban de los llantos, de los gritos, de las situaciones que pasaban en el hospital psiquiátrico, la ex hacienda Mantecón, y resulta ser de que pues los enfermitos o las personas discapacitadas o que tenían problemas psiquiátricos, pues resulta ser de que empiezan a darse cuenta de que había los esquizofrénicos, que en ese tiempo no se sabía de la esquizofrenia, que es una enfermedad horrible, donde las personas empiezan a escuchar voces, empiezan a ver cosas, empiezan a ver situaciones. No se sabía en ese tiempo que existía esa enfermedad, entonces muchos de los esquizofrénicos que llegaron a meter ahí, pues resulta ser de que se daban cuenta de los gritos, de los llantos, de los fantasmas, de las siluetas oscuras que se acercaban a verlos. Entonces ellos reaccionaban y de repente les decían, entre su misma enfermedad, les decían que las siluetas o los gritos les decían, oían voces y les decían que mataran a las personas que estaban ahí, que mataran a los compañeros de cuarto, ni no eran cuartos, eran como celdas, que atacaran a los enfermeros, que se mataran ellos, o sea, situaciones así. Las mismas ánimas o la misma negatividad que había o las mismas personas que se les aparecían, pues resulta ser que era lo que los esquizofrénicos y esas personas pues escuchaban los llantos y en los mismos llantos decían que que mataran a las personas o que se mataran a ellos. Llegaron a encontrar a muchos enfermos muertos, muchas personas con problemas que llegaron a ser internados en ese hospital y que llegaron en esa hacienda y que en la hacienda Mantecón y que se llegaron a suicidar. Y por la situación de que ellos oían voces, ellos oían lamentos, ellos oían gritos, oían disparos, oían situaciones así. Entonces imagínense si esas personas estaban enfermas y al oír todo ese tipo de cosas o ver todo ese tipo de cosas, pues lógico que se ponían más mal. Pasa el tiempo y ese hospital duró muchísimos años, pero hubo muchos muertos, hubo muchas situaciones muy raras que sucedieron ahí, hubo muchos enfermos que se quejaban de que veían espíritus, de que se quejaban que habían de que veían cosas, de que se quejaban que había demonios, que se les aparecían niños que lloraban y pues según lo que yo he estado investigando resulta ser de que la mayoría de los niños que se aparecen son demonios, porque pues un niño en que puede ser un pecador o en que puede hacer alguna situación así, entonces son demonios y eran niños que se les aparecían, que les decían que mataran, que oían las voces y llegó el momento en que su cabeza, a pesar de ya estar mal, pues empezó a manejar situaciones más raras
y la gente empezó a darse cuenta de que pasaban cosas muy raras en ese hospital. Pero llegaban a pensar que no muchas veces las personas que encontraban en los cuartos no se mataban por ellos, sino que algún espíritu o algo les decía que se mataran. Entonces imagínense, muerte, destrucción, cuando le quitaron la hacienda a mi abuelo, destrucción y muerte, y los espíritus empezaron a estar vagando ahí porque pues no descansaban en paz, como les repito, no les daban una santa sepultura, sino que se la pasaban pues ahí pudriéndose en la tierra, en la tierra. Y los animales, que allá hay mucho coyote y hay mucho buitre, pues eran los que se daban los festines con los cuerpos en esas épocas. Entonces llega el gobierno, les quita eso y empieza a construir, mete a personas enfermas, y resulta ser de que empieza a haber otra situación, refiriéndose a que si los enfermos, los enfermos, los doctores, las enfermeras empiezan a ver situaciones, y hubo también mucha muerte refiriéndose a los enfermos que vivían en esa hacienda como hospital psiquiátrico. Después de eso, resulta ser pues de que ese hospital psiquiátrico duró muchísimos años con el mismo nombre, ex Hacienda Mantecón, hasta que llegó el momento en que hubo tanto desmadre, tantas situaciones de muerte, pero ya con los enfermos había, se cuenta mucho el caso de una enfermera que uno de los esquizofrénicos o una de las personas que estaban enfermas, les repito, la enfermedad esquizofrénica en ese tiempo no se sabía que era eso. Ahorita se sabe que son voces y son cosas que escucha la gente. Llegó a matar a una enfermera nada más por el simple hecho de que él en su mente escuchaba voces y veía espíritus y veía gente muerta que le decía que tenía que matar a la enfermera. Hubo un desmadre ahí, y pues el gobierno siguió hasta que cambia otro gobierno que tampoco le dio las tierras ni les entregó la hacienda a los campesinos, a la gente que estuvo en la revolución, no se las entregó, no se las dieron, y llega otro gobierno, expropia el terreno, toda la tierra, destruyen la hacienda, destruyen el hospital psiquiátrico, sacan a toda esa gente, no se sabe cuánta gente sacaron porque decían que sí había muerto mucha gente después de que se volvió hospital psiquiátrico, y pasa el tiempo y resulta ser de que el gobierno empieza a querer vender esas tierras. Imagínense cuánta matanza hubo o cuánto desmadre hubo para que los campesinos se quisieran ser libres, tener un cachito de tierra, un lugar a donde estar viviendo, donde estar cultivando, donde tener a su familia. Hubo muchísima matanza, mataron a muchos hacendados. Mi familia, se salió de ahí, se fue de ahí, y se fueron pudieron salvarse, pero pues después tuvieron que regresar y quisieron volver a subir la hacienda, pero ya no pudieron. Se las quita el gobierno, convierte eso en un hospital, empieza a haber cosas raras, les vuelvo a repetir, llanto, situaciones donde aparecían gente, y resulta ser de que volvió otra vez a haber muerte, porque pues como dicen bien claro, que donde hay desgracia se queda la mala vibra, se queda queda ese lugar, ya queda mal, queda en una situación bien rara, queda en una situación mala. Entonces pasa el tiempo y les digo que ya después el siguiente gobierno quiere
se empieza a tratar de agarrar ¿cómo se llama eso? Tratar de agarrar las tierras de la hacienda que tuvieron que destruir el hospital psiquiátrico, y empiezan a hacer otra cosa y empezaron a venderla y a subastarla, como todo el pinche gobierno. El gobierno siempre según quiere ayudar a las personas, y desafortunadamente no ayudan a nadie. Solo, como estaba viendo la otra vez, un youtuber muy conocido que es Mr. Doctor, dice que él le vale gorro, que él habla acerca de lo que acaba de suceder en un hospital, en una clínica del INSSSTE, porque él no trabajaba en eso. Si hay 20, 30 pesos para mantenimiento, para medicamento, para cosas que se necesitan en el hospital, dan 10 pesos. Es un ejemplo y una situación coloquial a que les estoy diciendo. Dan 10 pesos y los otros 20 pesos se lo repartan entre los directivos, entre las personas de alto rango, y están buscando situaciones. Entonces fue lo que pasó con la hacienda, que llegó un nuevo gobierno, en lugar de entregárselas a los campesinos, que fueron los que lucharon, que muchos de ellos murieron, que hubo mucha orfandad, porque hubo muchos niños de esas épocas que llegaron a perder a toda su familia, su mamá, su papá. En lugar de entregarles eso, ese nuevo gobierno expropia la tierra de la hacienda Mantecón y empieza a venderla. En estas fechas, la hacienda Mantecón es un hotel ahora. Es un hotel. Y también lleva el nombre de Mantecón, pero tiene otro nombre. Pero no se los digo, ¿por qué? Porque no me quiero meter en problemas. Y estuve investigando, y tiene el apellido Mantecón más otro nombre, y tiene un lugar donde se llama el lugar Mantecón. O sea, la hacienda era muy grande y ese como poblado o ese lugar le pusieron Mantecón. Ahí hicieron un hotel, y en ese hotel la gente que trabaja en ese hotel se queja de la misma situación. Se queja de llantos, se queja de ruidos, se queja de apariciones, pero ya no nada más de gente de la revolución, sino que también de gente que andan en batas, las batas esas tradicionales que les dan a los enfermos. Se oyen ruidos, se oyen voces que dicen que van a matar a la gente. En ese hotel espantan. Les digo que por situaciones legales, que yo sé que si yo menciono ese nombre me puedo meter en problemas legales, la gente empieza a decir, los trabajadores, que se oyen ruidos, que se ven gente caminando, gente vestida con ropa de la revolución, las adelitas que traían sus faldas hasta abajo, gente con sus carrilleras, gente con sombreros, se oyen ruidos, se ven apariciones y todo eso, pero ahora también se ven las apariciones de las personas que murieron o que se suicidaron cuando la hacienda Mantecón fue un hospital psiquiátrico. Y ahora en estos años, en estas fechas, en el 2023, es un hotel, el cual las personas que trabajan dicen que ven todo eso a su alrededor. Cuando un lugar sufre de muchas situaciones malas, se carga de una vibra bien cabrona, y no es tan fácil poder sacar y quitar toda esa mala vibra. No es tan fácil desraigar o desraizar todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todas esas situaciones que pasaron en ese lugar. Mi familia se radica en el centro de Oaxaca, y por parte de mi abuelo se vienen a Ciudad de México y empiezan a vivir aquí toda
todo el resto de su vida de él, y ahorita yo vengo siendo la de la tercera generación de por parte de mi abuelo. Pero me he enterado de que hay mucha familia que todavía vive en Oaxaca y que cuentan la situación de la hacienda Manticón. Que esto fue real, que esa hacienda le perteneció a mi familia, pero que desafortunadamente se la expropió el gobierno. Bueno, primero se las quitaron ¿cómo se llaman? Los revolucionarios, y después se la quitó el gobierno a mi familia. Imagínense, ya fuera yo hacendada. Y haría muchas obras, hubiera convertido la hacienda en un refugio súper grandísimo. Pero cuando ya, como les estaba diciendo, cuando ya un lugar ya está tocado o ha habido mucha tragedia, mucha muerte, mucho llanto, muchas situaciones así, ya no es tan fácil como que para que se pueda limpiar, o no sé cómo se pueda decir, pero yo digo limpiarlo para sacar toda esa mala vibra, para sacar toda esa situación de ahí. Ya es muy difícil, ya pasó. Cuando fue que le quitaron la hacienda a mi familia, pasa a ser un hospital psiquiátrico y siguió la mala vibra, siguieron las situaciones de las apariciones, hubo más muerte, pasa a ser un hotel y sigue la mala vibra. O sea, sé que como un lugar cuando ya está, ¿cómo se puede decir? Maldito, o ya hubo mucho sufrimiento, pues ya es muy difícil que se pueda sanar. Que pueda sanar ese lugar, que se pueda salvar y que se pueda hacer eso. Les repito que ahorita es un hotel y que mucha gente de las que trabajan ahí han dicho que se siguen apareciendo cosas, se siguen viendo cosas, gente de la revolución, gente vestida como se vestían antes en la revolución, gente con bata, que me imagino que son del hospital psiquiátrico, y gente que ha llegado el momento en que se salen de trabajar porque no aguantan la tensión y no aguantan la mala vibra de esos lugares. Mucha gente que se ha hospedado ahí, llega el momento en que empiezan a ver situaciones así, se van. El hotel es muy bonito, pero no aguantan las malas vibras que existen ahí en el hotel, porque se puede decir que está salado, que está maldito por tanta muerte que hubo ahí. Pues esto era lo que les quería comentar. Yo soy orgullosamente de familia de Oaxaca. Mi familia es de Oaxaca, les repito, tienen el apellido Mantecón Menjueiro. Yo con mucho orgullo en Facebook manejo el apellido de mi abuelo, Mantecón, porque a mi abuelo le hubiera agradado y le hubiera fascinado que yo hubiera sido hombre. Pero pues, lamentablemente salí vieja, pero él sí me llegó a decir: aprenda a hacer las cosas, mija, por si le toca a un marido huevón, usted ya sabe hacer las cosas. Mi abuelo me enseñó muchísimas cosas, fue mi padre, fue una persona que me quiso mucho, una persona que cuando estaba de buenas y cuando estaba medio pedito o borracho, nos llegaba a contar todas estas historias, y él jura y perjura que la hacienda Mantecón llegó a estar salada o maldita por tanta muerte que hubo ahí. Tal les repito, ya es un hotel, y las personas que trabajan en el hotel, no digo el nombre, pero lo pueden buscar, dicen que espantan ahí y que se aparecen muchas cosas. Bueno, chicos, esta historia estuvo muy cortita. Espero les guste. Regálenme un like, suscríbanse, síganos, ayúdenme a seguir ayudando a los que viven en Choquilandia. Son perros viejitos, enfermos, y a los callejeritos. En el canal de YouTube ya tenemos la opción del super chat. En el canal de Cuarentonas Tóxicas ya tenemos la opción del super chat. En Facebook ya tenemos la opción de las estrellas si nos quieren donar tanto en
especie como croquetas para gatos. Las croquetas para gatos serían gatina, que es la que dice mi veterinario que es la mejorcita. Así es que a sus gatos, si ustedes tienen gatos, no les den Whiskas ni Minino ni nada de esa, denle gatina. No les hace tanto daño como Minino y Whiskas que les provocan problemas de riñón. Nos quieren donar croquetas, allí está mi número de WhatsApp, está mi correo. Si quieren relatar alguna historia, se los voy a agradecer muchísimo. Y si no, sencillamente denme un like, suscríbanse, síganos, ayúdenme a crecer en las redes sociales para poder seguir y ayudar a más perritos y gatitos de la calle. Se despide de ustedes su amiga María del Carmen. Recuerden, estamos en Facebook, María del Carmen Mantecón. Ahí nos pueden seguir. Allí subí todas las historias que estaba subiendo al canal de Cuarentonas y al de Virus. Y pero decidí mejor ahí subir cosas tóxicas. También estamos en Kawaii con Virus MLM 9. Así nos pueden encontrar. Y síganos. Ayúdenme a seguir ayudando a los que viven en Choquilandia. Me despido de ustedes. Que tengan bonita noche y feas pesadillas. Recuerden que esto lo hago para seguir ayudando a los que viven en Choquilandia sin fines de lucro. Les mando toda mi manada besitos salivosos y ayuditos de alegría. ¿Cómo me pueden ayudar? Suscribiéndose, siguiéndonos y darnos un like. Que tengan bonitas pesadillas. Bye.